Bienvenidos. A continuación hablaremos de las biomoléculas. Mi nombre es Miriam Janet Agudelo Delgado. Este trabajo es presentado a la tutora Diana Carolina Parra de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Tunja, Boyacá. ¿Qué son las biomoléculas? Son aquellas moléculas que tienen una estructura a base de carbono. Solo son sintetizadas por los organismos vivos. Tenemos varios tipos de moléculas, como ellas son los carbohidratos, ácidos nucleicos, los lípidos, proteínas y vitaminas. Hoy solo hablaremos de las 4 primeras. Hablaremos primero de los carbohidratos. Estos son los principales elementos de nuestra alimentación. Tiene 2 funciones específicas. La primera y primordial es que es nuestra fuente principal de energía. Aquí hablamos de la glucosa o el azúcar, también del almidón y la fibra, y en su función estructural hablamos de la celulosa, ya que esta es la parte principal que hace la pared celular de los vegetales. En la clasificación tenemos a los carbohidratos simples y los complejos. Los simples son aquellos que encontramos normalmente en los alimentos, como lo son el azúcar de mesa, la miel, la leche, entre otros. Y en las frutas encontramos directamente la glucosa. En los carbohidratos complejos son aquellos que encontramos en alimentos conjugados, es decir, en frutas o en alimentos más complejos, como lo son los almidones, la pectina, la inulina, entre otros. Tenemos unas características principales. Los carbohidratos están compuestos por enlaces químicos covalentes que son muy difíciles de romper, pero estos enlaces almacenan mayor cantidad de energía que cualquier otro enlace. Estos compuestos químicos son los más abundantes en la naturaleza. Ahora hablemos de los lípidos. Los lípidos son compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Son moléculas hidrófobas, es decir, que son insolubles en agua. Estas moléculas se hacen solubles en disolventes orgánicos como lo son la benzina, el benceno y el cloroformo. Tienen 3 funciones específicas. La primera es la reserva de energía, la segunda es estructural y la tercera es reguladora. En la primera función tenemos que es la reserva de energía. Esta se hace por medio y principalmente de los triglicéridos, esta reserva se hace por medio de kilocalorías de alimentos que consumimos diariamente. En su función estructural tenemos los fosfolípidos, glucolípidos y el colesterol, que a altos niveles de colesterol todos sabemos que es malo para la salud. En esta función estas moléculas recubren los órganos, protegen las estructuras y funcionan como aislante térmico. Y en su función reguladora, ayudan a la comunicación celular, actúan como receptores de membrana y están presentes en procesos como son la inflamación o la respuesta inmune. Tenemos otras 3 funciones que son la transportadora, que se hace por medio de los ácidos biliares y las lipoproteínas. Tenemos la función biocatalizadora, que estas son las que favorecen a que se lleven a cabo reacciones químicas en el cuerpo, y la función térmica, como la habíamos nombrado antes, ayuda a evitar la pérdida de calor, es decir, que no solo aísla el calor de los organismos, sino que evita que también se pierda el que está dentro de cualquier órgano del cuerpo. Tenemos una clasificación. Tenemos que se dividen en saponificables y las insaponificables. Que las saponificables tenemos las simples, que son aquellas que contienen carbón, hidrógeno y oxígeno. Es la base simple de cualquiera de estos compuestos. Y tenemos los complejos, que están no solo con carbono, hidrógeno y oxígeno, sino que también contienen nitrógeno, fósforo y azufre. Estas forman las membranas celulares. Cuando hablamos de las saponificables, tenemos las que son saturadas e insaturadas. Los lípidos son conocidos también como las grasas. Ahí ya empezamos a comprender.
Las saturadas son aquellas que nos brindan esos alimentos que contienen altos niveles de grasas, son malos para el cuerpo, y las insaturadas las llamamos también grasas esenciales. Estas ayudan a bajar los niveles de colesterol en sangre. Por eso es indispensable consumirlas en nuestros alimentos, ya que normalmente no las tenemos en el cuerpo. También tenemos las insaponificables, que principalmente hablamos de los esteroides y las prostaglandinas. Ahora vamos a hablar de los ácidos nucleicos. Estos son los componentes principales de las células, principalmente se encuentran en el núcleo. Aquí hablamos del ARN o el ADN. Tienen unas funciones específicas que son: controlan la síntesis de proteínas, determinan la especificidad y características biológicas, contienen instrucciones necesarias para realizar los procesos vitales y son los responsables de funciones básicas en el organismo. En conclusión, el ADN y el ARN son aquellos manuales de instrucciones que traen cada célula de nuestro cuerpo para saber cómo deben actuar y qué deben hacer. Es donde se encuentra la información genética que se pasa de un ser vivo a otro. Tenemos un cuadro comparativo entre el ADN y el ARN. Por ejemplo, el ADN contiene la información que se va a pasar de un ser vivo a otro, mientras que el ARN expresa esa información. El ARN tiene tres formas especiales que son: puede ser ARN mensajero, de transferencia o ribosómico. También hablamos del ADN, de la desoxirribosa y la ribosa. Estos son los ácidos que contiene cada uno. También hablamos que tienen unos ácidos nucleicos básicos que son la adenina, la guanina y la citosina. El cuarto ácido en el ADN es timina, mientras que en el ARN la cambiamos por uracilo. Y por último, tenemos que el ADN tiene doble hélice, mientras que el ARN tiene una sola cadena. Ahora hablaremos de las proteínas. Las proteínas son cadenas lineales de aminoácidos, son muy básicas. Principalmente, por cultura general, conocemos tres tipos de proteínas, que son las derivadas del pollo, de la carne y del pescado, aunque existen otro tipo de proteínas derivadas de otros alimentos como lo son la lenteja en mayor cantidad. Tienen unas funciones específicas. Primero tiene la función estructural, que esta es la más importante. Esta es la que nos ayuda en el crecimiento de nuestro organismo. Tenemos la contráctil, que es aquella que ayuda a contraer y expandir el músculo cuando movemos la extremidad. Tenemos la función enzimática, la homeostática, que es aquella que nos ayuda en el mantenimiento del pH normal del cuerpo. Tenemos la inmunológica, que es cuando hablamos de los anticuerpos, que nos ayudan a defendernos de enfermedades infecciosas. También tenemos la producción de costras, como en esta actúa la fibrina, la protectora o defensiva y la transducción de señales de una célula a otra. Esta tiene unas estructuras. Estas estructuras se dividen en primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Esto depende del número de secuencia de cadenas de aminoácidos que tenga la estructura. Si tiene solo una cadena la llamamos primaria, si tiene dos, secundaria, tres, terciaria y así sucesivamente. Estas cadenas se hacen a través de enlaces de hidrógeno. Hay una clasificación. Tenemos que son simples o conjugadas. Las proteínas simples son aquellas que son bases simples de aminoácidos, como lo decíamos anteriormente, como la insulina y el colágeno, mientras que las conjugadas son las que tienen más cadenas de aminoácidos, es decir, la secundaria, terciaria y así sucesivamente.
por ejemplo como la mioglobina o el citocromo. Para esto necesitamos un grupo prostético. Con un grupo prostético determinado toman un nombre, como lo son las lipoproteínas, las glucoproteínas y las fosfoproteínas, que son las más conocidas. Por esto tenemos que tener en cuenta que debemos tener una alimentación saludable, rica en verduras, frutas, que son las que nos van a aportar los azúcares o la glucosa necesaria para tener energía, principalmente en nuestro cerebro, para funcionar y hacer los procesos diarios. También tenemos que alimentarnos bien consumiendo proteínas derivadas de la carne, las aves, también las legumbres, huevos y nueces son fuentes primordiales de proteínas. Hay que tomar leche, yogur y queso, los vegetales, y tenemos que tomar cereales como el arroz, la pasta, que son ricas en fibra, que nos ayudan también no solo a la energía, sino también a el funcionamiento adecuado del aparato gastrointestinal. Muchas gracias, espero que hayan entendido el tema y que les haya gustado la exposición. No olviden que una buena alimentación es esencial para llevar una vida saludable. Aquí encontramos algunos enlaces de donde pueden encontrar específicamente la información.